Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, arrancamos un nuevo episodio de La Voz de tu Proyecto. Claramente es un episodio que es una respuesta al contexto de lo que está pasando. Estos son los episodios más caóticos, pero también los más interesantes, que es justamente una problemática que queríamos contar en el episodio número 16. Sí, ya los tenemos pensados. Pero la vamos a traer hoy porque justamente se dieron muchas cosas esta semana que dicen el momento es ahora. El viernes fue el día de la creatividad. Estuvimos dando una clase sobre Design Thinking Mundo VUCA en la Universidad de Buenos Aires y surgieron un montón de debates interesantes. Y como última perlita, consultorios de las mentorías individuales, estuvimos tratando una emprendedora que estaba teniendo muchos desafíos sobre cómo aplicar su creatividad y poder destacarse dando su propia voz y desde la autenticidad. Todos estos elementos fueron los que hicieron cambiar los planes, cambiar el día y armarnos con una nueva realidad. Esto claramente es el mundo VUCA y esto claramente es agilidad y creatividad. Y ahora te voy a contar todo esto. ¿Qué es el mundo VUCA? Bueno, lo principal que tengo para decirte es que VUCA en inglés habla de que el mundo actualmente está viviendo altos niveles de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Claro, esto en inglés, ¿no? Yo te lo dije en castellano. Y esto genera una necesidad de poder tomar decisiones en entornos en donde no es tan fácil, porque la volatilidad, que vendría a ser la velocidad con la que cambia el entorno, la incertidumbre, la dificultad para anticiparse a nuevos acontecimientos, la complejidad, la proliferación de factores críticos que afectan a la toma de decisiones y la ambigüedad, la dificultad para interpretar los acontecimientos y sobre todo su impacto sobre nuestra actividad, nuestra tarea, nuestra realidad. Entonces, hoy vemos el mundo y comprendemos claramente que este es el escenario en donde estamos trabajando. ¿Y cómo podemos llevar adelante nuestra realidad, nuestros proyectos, nuestras decisiones en estos contextos? Bueno, primero quiero darte algunos de los consejos que yo les di a mis alumnos. Es que ante la volatilidad ejerzamos la visión. Realmente la visión nos permite poder definir un ancla en el medio de tantas cosas cambiantes. Vos me vas a preguntar, ¿qué es visión? Y ahí te voy a contar. La visión tiene que ver con no solo la capacidad de ver, sino también la proyección de esta observación. Muchas veces se confunde con la misión, pero quiero volver a este concepto, porque la misión y la visión son dos conceptos diferentes, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos, de emprendimientos, de nuestra vida, de la decisión sobre nuestras vidas. Por un lado, la misión es la razón del ser, pero la visión se refiere a dónde se dirige este proyecto, este cambio, esta tarea que yo quiero hacer y cuáles son las metas a mediano y largo plazo. La visión nos va a permitir definir el camino que se debe seguir para alcanzar esas metas, pero también ante los cambios poder entender cómo logro esa meta a pesar de que las realidades han sido cambiantes. Debemos representar esto de una forma clara y realista, pero si la realidad cambia, también podemos pensar en cómo lograrlo con estos nuevos cambios. ¿Qué deseo lograr?
cuál es el camino que yo planteé, pero también dónde queremos estar en el futuro, cómo pensamos que esto se va a conseguir. Esta es la gran diferencia entre la visión y la misión, justamente porque en este contexto comprender ese ancla, ese faro incluso de a dónde queremos llegar y cuáles son nuestros objetivos, nos va a permitir diferentes alternativas de poderlos cumplir. Volvamos entonces a esto que se llama VUCA World o entornos VUCA, justamente que nos van a hablar de volatilidad a la que podemos trabajar con nuestra visión. Pero en la incertidumbre justamente está en la comprensión, en el entendimiento como una llave para poder llevar adelante esto. El entendimiento implica justamente estar atentos, lúcidos y poder desarrollar y profundizar, ¿no?, la investigación, la información. Por eso hoy que se habla mucho del Big Data, no es ya una tendencia, sino que es la información que nos lo está diciendo. En la complejidad lo que tenemos que trabajar es la claridad. Esa es la llave para lo complejo. Y para la claridad es muchas veces simplificar, ¿no? Y keep it simple muchas veces es una llave para poder comprender algo que es tan difícil de entender por sí solo. Justamente el enemigo de la complejidad es entenderlo por partes y no entenderlo sistémicamente. Por eso la claridad nos permite entender cómo funciona ese sistema complejo pero unido. Y en la ambigüedad, la llave más importante es la agilidad. Y justamente por esto, esta conversación, esta charla que se estaba dando en la facultad, tenía que ver justamente para poder entender eso. Y esto va atado a lo que es el Design Thinking. Y acá surgió algo maravilloso que es típico de las conversaciones en el aula, ¿no? Que es cómo, que me van a decir cómo los diseñadores pensamos. Justamente hablar con diseñadores y entender que otros toman las formas de los diseñadores es un paradigma muy difícil y por sobre todo resistido. Y justamente eso fue lo hermoso que pasó. Justamente esto de la forma en la que piensan los diseñadores utilizada por no diseñadores o diseñadores de objetos versus diseñadores de sistemas, ¿no? Entendieron como de una manera muy distinta esta mirada. Y eso es lo hermoso de traer estas temáticas a la universidad, porque permite poder entender, ¿no?, de una manera compleja nuestra manera de proceder como agentes de diseño, observadores conscientes del diseño y poder comprender si realmente no hay una manera de optimizar nuestra mirada de hacer y pensar y observar el diseño. Actualmente el Design Thinking, no lo quiero profundizar hoy como temática, es una disciplina que plantea la utilización de la sensibilidad y los métodos que tomaron de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es factible, particularmente tecnológicamente factible, con una estrategia que sea viable, en este caso de negocios, que es desde donde esto se gestó como una metodología de management y sobre todo como la evolución de un posible project management. Darle de esta manera un gran valor al cliente y que realmente tengamos un procedimiento potente y resolutorio para mejorar nuestras maneras de hacer. Esto no es nuevo ni es tremendamente innovador. Esto está hace bastante tiempo. De hecho, se habla de que el mouse que utilizó Apple fue utilizado con este tipo de metodología. Empresas como Apple, Google, Zara, Spotify utilizan esta tipología de management del diseño.
y es un gran generador de innovación y se podría aplicar en cualquier campo, en el desarrollo de productos, de servicios, en la mejora de procesos o en la definición incluso de modelos de negocio. Su aplicabilidad tiene como límites nuestra imaginación. Esto no lo digo yo, lo dice Tim Brown, que es el actual CEO de IDEO, que es esta empresa que de alguna manera nos propone esta metodología como un método comprobado. Lo que a mí me parece interesante de esto es justamente el desafío que esto trajo con los alumnos, no tanto del Design Thinking, que vamos a hablar más adelante, pero sí de las metodologías ágiles. Y las metodologías ágiles, que es una de las llaves de este mundo VUCA, es justamente para poder generar un contacto, una realidad con todas las partes del proceso de diseño. Justamente desafía, ¿no?, los supuestos existentes y permite tener un contacto y un conocimiento profundo del usuario mientras el diseño se desarrolla. Esto se plantea como empático y de alguna manera redefine problemas e innova en nuevas soluciones. Justamente esto es lo que surgió como una gran polémica, ¿no? ¿Dónde está puesto el diseño? ¿Dónde está puesta la innovación? ¿Y dónde está puesta la creatividad? Justamente este tipo de sistemas tiene la premisa de que es altamente creativo. Y acá es donde hubo, al menos en toda la sala de trabajo, diferentes opiniones que me parece muy interesante extraer. Particularmente, el primer paso fue la resistencia. El segundo fue contar las experiencias. Y el contar las experiencias de los que estábamos en el aula y que trabajamos con los métodos ágiles, realmente fue muy enriquecedor, porque se comprendió realmente que había una posibilidad de mejorar nuestra manera de hacer diseño, ya que es la manera de pensar el diseño como premisa, ¿no?, el del design thinking, y justamente darle más creatividad y más innovación a lo que hacemos. Es una premisa que todo diseñador quiere tener como parte de sus herramientas de trabajo. El design thinking tiene muchas etapas, no es lineal, y podés ir para atrás e ir avanzando, incluso saltando en etapas no consecutivas, pero sí trayendo mucha información y generando mucho contenido que se va a ir orientando en función de los objetivos que queremos lograr. La agilidad propone una mirada empática, propone una mirada innovadora y un destaque de la creatividad. Aquí es donde te traigo justamente algo muy hermoso que se está gestando, que es los espacios y laboratorios de creación creativa. Antes la creatividad estaba vista como un elemento que venía tipo eureka y que lo tenían las personas que en general tenían vidas o realidades extravagantes. Hoy en día la creatividad es una herramienta muy importante para lidiar con esta realidad, ya que si tenemos un método que funciona y que es muy interesante, qué difícil es poder crear uno nuevo constantemente. Y acá aparecen los trabajos de los espacios de mentoreo y coaching como una gran herramienta que quiero traerte hoy en La Voz de los Proyectos, que es justamente el desafío. ¿Por qué no somos creativos o por qué lo somos? No depende exclusivamente de nuestra capacidad de crear. Depende en muchos casos de nuestra capacidad de generar entornos posibles para la creatividad. ¿Por qué? Porque vivimos en una realidad de demasiado estímulo y ese estímulo no permite en muchos casos poder generar algo creativo. El estímulo genera tanta intensidad desde nuestra concepción que en muchos casos puede servir de disparador, pero también puede ser anulador. Con lo cual te voy a contar algunas de las cuestiones que en mi investigación y en mi experiencia de los laboratorios de creatividad te puedo hablar para generar respuestas creativas a la realidad. Lo primero que quiero decirte, y te voy a contar una experiencia muy personal,
hace un tiempo tuve una entrevista para un proyecto muy importante y por el cual yo quería participar, y la persona con la que yo estaba hablando tenía un imaginario de cómo era la creatividad que atrasaba al menos 20 años. La idea de que una persona tiene que ser extravagante y que tiene que tener ideas inmediatas no es una persona creativa. Es una persona que tiene respuestas, pero respuestas que en muchos casos son prefijadas. Y cuando uno es historiador, como yo que soy una pensadora e historiadora del diseño, te das cuenta de que hay un lápiz. Entonces esa creatividad está respondiendo a un sistema de premisas y creencias de la persona que lo está diciendo, pero no necesariamente está haciendo una creación con la necesidad y los elementos que tiene con los que puede crear y su contexto. Entonces, ¿está ahí la creatividad o es una respuesta textual de las ideas y del pensamiento de quien la dice? Además del sesgo cultural de lo creativo y de cómo incentivarlo, hay por otra parte esta búsqueda de resolución de cuestiones. La creatividad es para valientes, eso lo decía Henri Matisse, y justamente porque requiere romper, mover, ¿sí? O unificar algo que antes a lo mejor no estaba dado en ese camino. Es casi como el chiste. Por eso hay una frase que dice, ¿no? La creatividad es la inteligencia divirtiéndose, que dicen que es de Albert Einstein. Por otra parte, cuando vemos al dadaísmo y nos plantean que poner un mingitorio en un museo es como una obra de arte y eso es creativo, empezamos a comprender que la creatividad tiene un montón de matices, pero por sobre todo tiene un contexto. Y ese contexto es fundamental, porque como te decía antes, en la realidad de hoy no estamos favoreciendo la creatividad. De hecho, tenemos tantos juicios y tantas defensas puestas sobre cómo hacer las cosas, el hacerlo equivocado, que muchas veces preferimos no hacerlo. Y de esta manera repetimos fórmulas que son personales y funcionales a otras personas y que las queremos calzar en nuestra realidad como si fueran las únicas y las más adecuadas. Vencer el yo no soy creativo es una de las barreras más importantes en el emprendedurismo, en los proyectos y por sobre todo en el autoconocimiento de nuestras capacidades aplicadas. Ahora, ¿cómo hacemos para llevar una vida más creativa? Bueno, no te voy a dar recetas porque quiero que la crees vos. Esa es la primera incomodidad. Lo que sí te puedo decir es que atrevernos a romper lo que es necesario de tener y desafiar nuestras herramientas, me parece que sí es una clave. ¿Cómo es esa rotura? ¿Cómo estamos llevando con este camino hacia lo que queremos lograr o la propia prueba para darnos lugar a otra manera de pensar? Hay mil opciones y no quiero darte un solo camino. Lo que sí me parece importante es vencer esos juicios de la equivocación. Hay que animarse a hacer y equivocarse. El que hace se equivoca, pero por sobre todo equivocarse rápido. Esta es la clave, desde mi entender, cómo ser más creativo en nuestra realidad y poder de alguna manera tener después tiempo para mejorarlo, ¿sí? Y no seguir esperando el momento perfecto, la situación perfecta y por sobre todo nuestro estadio perfecto para resolverlo. Ahora, una manera más de contarte cómo ser más creativo es justamente querer serlo. Animarse a soltar esos momentos de traba, mirarlo distinto desde otro ángulo, desafiarte a vos, desafiar al contexto, ¿sí? Y por sobre todo, querer crear algo distinto. Y querer crear ya trae un cambio de realidad. Por otra parte, también nos va a pedir que accionemos, que hagamos algo con eso, ¿sí? Y la realidad va a estar resuelta por estas búsquedas de acción y la acción en sí misma. Cuando
a lo mejor en los espacios de mentoría trabajo con esos bloqueos, me doy cuenta que el único combustible para el bloqueo es ponerle fuego a tus sueños. Volver a nutrir ese motor sagrado de nuestros sueños, deseos o búsquedas para que la acción venga por sí sola. Cuando estamos entrampados en una realidad en donde nos juzgamos de una manera muy tirana y abrumante, la única manera de salir es ponerle fuego a tus sueños. Ahí el motor se vuelve a mover, la acción se empieza a mover y ahí la realidad aparece y el camino aparece. Otra pregunta que me hicieron y que me parece muy interesante traerla acá es crear el contexto de la creatividad. Vuelvo a esa experiencia que yo te contaba, que fue tremendamente frustrante para mí, porque soy, y lo admito, yo soy muy creativa, muy capaz de crear, transformar, y es un motor gigante en mí. Pero a veces se espera que haya una especie de arquetipo del creador y no realmente de un gran observador de la realidad, de un gran entendedor de los recursos disponibles y cómo articularlos de la mejor manera posible para que se dé una posibilidad, una realidad y sobre ella seguir generando agilidad sobre lo que tenemos. Crear un espacio, un momento creativo parece como un oxímoron, ¿no? Como que realmente, bueno, ahora tengo media hora, ahora tengo que crear, es muy complicado. Ahora, si yo empiezo a generarme un proceso, un protocolo de ir llegando a esa tierra de creatividad, probablemente la creatividad hoy se siente en nuestra mesa. Entonces, crear espacios donde yo pueda fluir, y el fluir es una excelente herramienta que te voy a contar un poco más ahora. Hay un libro que te recomiendo de una persona que tiene un apellido complicado, que es Mihaly Csikszentmihalyi, que tiene un libro que se llama Flow, Fluir. Habla de que el flow es una psicología de la felicidad. Claramente este es un libro que yo me encontré hace algunos años porque no es nuevo, pero lo estoy revisando hace poquito y me parece increíble. Claramente el flow habla de un momento de conexión con lo que estamos haciendo y sintiendo y en nuestra coherencia personal, en donde realmente sacamos lo mejor que tenemos frente a ese momento que estamos viviendo y creando. El flow está dentro de un montón de características potenciadoras de nuestra creatividad, pero también de las vivencias plenas de nuestra realidad, porque el flow es una conexión casi total de nuestro ser en ese momento y en ese hacer. Así que te recomiendo que investigues un poco más sobre el flow, leas este libro y te sumerjas en esta experiencia maravillosa que nos trae este psicólogo que trabajó muchos años para poder desarrollar este contenido. Entonces, este espacio para fluir se tiene que crear entendiendo de que necesito enfocarme en esto que yo quiero vivenciar. Entonces, cortar con las notificaciones, los millones de mails, las llamadas a destiempo, ¿sí? Incluso poder elegir la música, ¿no? La música de nuestra vida, de ese momento, ¿no? Y definir un tiempo diario para que mi cuerpo pueda darse ese espacio. Si yo sigo pensando en esa mala contestación del electricista, si yo sigo pensando en cómo me equivoqué, no voy a poder generar los espacios de creatividad. Ahora, si yo quiero sacar la mayor potencia de lo que estoy creando, necesito darme un tiempo para mirarlo de una manera distinta, para desafiarlo, para incluso desafiarme a mí frente a la hoja en blanco, el anotador o incluso la pantalla. Recomiendo muchísimo la conexión con el cuerpo,
con las otras capacidades como para poder incluso repensar lo que muchas veces es manual o intelectual. La música es para mí mi mejor herramienta, pero no es la única. Así que busca cuál es la tuya, date este ritual, este tiempo, este paréntesis para que vos puedas ir más allá de tu desafío. Y permitite desafiarte cuando crees que vos no sos creativa o creativo. Permitite desafiarte cuando sentís que te las sabés todas y que ya sabés cómo diseñar y que no hay nada que aprender de cosas que hoy están sucediendo en otras partes. Y permitite comprenderte lúcidamente en tu momento para poder llevar adelante cosas hermosas, desafíos hermosos e incluso cumplir tus sueños en este mundo que particularmente se está volviendo muy desafiante. Espero que este contenido te haya parecido contributivo para tu realidad y que sigamos generando nuevas realidades de la voz de tus proyectos. Claramente este es el contexto ideal porque justamente teníamos planificado otra realidad y decidimos tomar lo que nos estaba diciendo el hoy para darte el mejor contenido posible. Hablamos de agilidad, hablamos del mundo VUCA, hablamos de la creatividad, hablamos del flow, así que creo que un montón para que te lleves a investigar y profundizar, y espero que esto sea el principio de un montón de conversaciones en las que vos y yo sigamos compartiendo nuestras realidades de proyectos. Seguinos en nuestras redes y gracias por estar del otro lado.